Bueno, muy buenos días para todos los que ya se han sumado y nos acompañan. Les damos la bienvenida a esta segunda edición de nuestro Propit Live Latam. Bienvenidos de vuelta a los que ya nos habían acompañado en nuestra primera edición y para quienes esta es su primer webinar acompañándonos, esperamos que nos puedan seguir acompañando en nuestros webinars que tendremos en los siguientes meses también. Para dar inicio el día de hoy, les queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Parte de lo que hacemos allí es comunicarles también las fechas de los eventos que tendremos próximamente. Síganos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube para que no se pierdan ninguna de las noticias que tenemos para ustedes. Y además estamos todo el tiempo generando contenido de valor también que les sirve para su día a día como agentes inmobiliarios. Bueno, el día de hoy contamos con la presencia de Daniel Galeano. Eh, Dani, que nos acompaña desde Bogotá, en Colombia, es nuestro Online Marketing Performance Manager para Latinoamérica en Propit. Les voy a contar brevemente de su experiencia. Dani es publicista, especialista en publicidad digital y también es fotógrafo. Tiene experiencia en planeación estratégica, marketing digital, publicidad y pauta digital, así como también el análisis de datos de todas estas áreas. Es docente universitario de planeación estratégica, de métricas y análisis de datos y de fundamentos básicos del marketing digital en diferentes maestrías y especializaciones, tanto en Colombia como en algunas ciudades de Latinoamérica. Entonces, sin dar más preámbulo, les doy de nuevo la bienvenida y Dani, te doy la palabra. Hola Juli, muchísimas gracias. ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Me confirmas, Juli, por Perfecto, favor? sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Me siento muy contento y entusiasmado de estar acá en este segundo webinar que tenemos junto con Propit. Y pues de nuevo, esperamos que se sigan sumando, por supuesto, a los siguientes que también vienen con contenido súper interesante. Y gracias a Juli por ese preámbulo, esa presentación. Y hoy pues básicamente empezamos a hablar justamente de ese rol que empiezan a tener las estrategias de marketing digital sobre real estate, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con vivienda habitacional, con vivienda de inversión y demás. Entonces, de nuevo, los invitamos a que se nos unan a nuestras redes sociales para que podamos seguir recibiendo este tipo de contenidos. Entonces, dando inicio un poco a nuestra presentación, es empezar a pensar qué creemos nosotros que es marketing digital y cómo empezamos a entender estos procesos de marketing digital y cómo empieza a intervenir en nuestra vertical de real estate, ¿no? Pero antes, hagamos como que un retroceso y es cómo nosotros buscamos vivienda. Pensemos que hoy día nosotros como usuarios somos usuarios tanto analógicos como usuarios digitales, ¿listo? Y pensemos que esto puede estar muy enfocado en las estrategias de nuestros negocios. Entonces, de nuevo haciendo como que esa reflexión es cómo nosotros estamos detallando ese proceso y ese paso a paso que nos permite a nosotros encontrar nuestro factor, no de necesidad, pero sí de deseo, para un objetivo puntual sobre lo que es básicamente encontrar vivienda. Entonces, devolvámonos un poco en el tiempo y pensemos hace unos años nosotros qué hacíamos para buscar vivienda, ¿no? Nosotros, pues, en algunos eventos lo que hacíamos era a través de los clasificados, a través de las visitas directas, pues empezábamos como a subrayar, ¿no? Todo a partir de una intención de deseo, nuevamente, de adquirir vivienda, por supuesto, sobre las necesidades básicas, de tener casa, pero ¿cuáles eran esas actividades para nosotros resolver ese deseo? ¿No? Entonces, nosotros lo que tendríamos un poco dentro de nuestro ecosistema eran unos anuncios, nosotros veíamos revistas especializadas o lo que es analógico que hoy día sigue funcionando, hay que tomarlo en cuenta que hoy día sigue funcionando, y es las visitas directas a las salas de ventas, ¿no? Donde veíamos un proyecto, veíamos una propiedad, hacíamos recorridos, eso se convertía casi como en un plan familiar, ¿no? Vámonos a ver qué proyectos hay nuevos, salíamos de nuestras ciudades, salíamos de nuestro espacio para ir a encontrar justamente esa oportunidad de adquirir una nueva propiedad. ¿Listo? ¿Qué se hacía desde marketing? Y aquí es importante también desde dónde está parado el negocio. El marketing básicamente estaba muy ubicado en encontrar los medios necesarios para llegar masivamente a estos usuarios que tenían ese plan inicial de renovar, de cambiar o adquirir su primera vivienda. ¿Listo? ¿Qué se hacía desde marketing? Se hacía adquisición de medios masivos como la televisión,
la radio, la prensa, revistas especializadas, se hacían ejercicios inclusive de activaciones de marca en las mismas salas de venta o en algunos otros espacios que lo que hacía era capturar mucho la atención. Estábamos hablando desde la primera etapa de lo que llamamos ese funnel de growth. El funnel de growth, para que entendamos un poco el concepto, es qué ejercicios y qué etapas empezamos a vincular a nuestro proceso de negocio para capturar la atención del cliente y, por supuesto, llevarlo a un objetivo, en este caso de transacción, un objetivo muy transaccional. Entonces, estos ejercicios estaban enfocados en impactar de primera medida al cliente. ¿Listo? El cliente o el usuario lo que tenía era una información mínima, pequeña, a partir de unas variables que tiene real estate para este proceso transaccional. Pero ahora centrémonos en todo lo que sucede hoy día, ¿no? Primero, pensando que las reglas del juego nos cambiaron para muchos, y si bien marketing digital es un concepto del cual se viene hablando desde principios de, de los 2000, que a nivel de estrategias de marca viene sobre la segunda década, y pues ya viene una implementación mucho más robusta, llegada de redes sociales, llegadas de elementos de interacción, inclusive hoy día de lo que estamos hablando, desde la automatización, pensemos en ese ecosistema, ¿no? Y no ese ecosistema como herramienta y como plataforma. Pensemos en un ecosistema es donde están habitando nuestros usuarios. Los usuarios son los que crean los ecosistemas porque ahí es donde están actuando, están interactuando y están compartiendo información. Entonces, ¿cómo hacemos hoy día nuestras búsquedas? A partir de nuestras propias intenciones, con base en ese ecosistema que nosotros estamos construyendo como usuarios digitales. Entonces, pensemos que un usuario primero conversa y comparte experiencias a partir de sus canales de comunicación, ¿no? A través de un chat directo, a través de foros, a través de mensajería directa, a través de respuestas a correos electrónicos. Entonces, siempre estamos como compartiendo esas experiencias, inclusive, de nuevo, desde la parte física, desde la parte presencial, pero en elementos hoy día mucho más virtualizados. Somos usuarios que hoy día estamos buscando, leemos e investigamos. Estamos como que muy dateados y tenemos como que un cúmulo de información a partir de ¿qué? Del uso de dispositivos. Y recordemos que pues todo lo que tiene que ver con la evolución del marketing, que más allá de empezar a entrar en un mundo virtual, en un mundo de internet, es una manera de cómo empezamos a interactuar y a relacionarnos. Y relacionarnos entre quiénes, entre nuestros pares como usuarios y entre las marcas con sus propios usuarios. ¿Listo? Entonces, dentro de este proceso evolutivo del marketing encontramos esta respuesta, ¿no? Que hoy día son los usuarios los que nos dan respuestas a partir de sus comentarios, su contenido, sus quejas, porque es importante presentar como que atención o prestar atención a todos estos elementos del PQR, de las quejas, sugerencias, reclamos, experiencias compartidas y demás desde los usuarios. Entonces, recordemos que las reglas del juego cambiaron con una llegada de algo que se llamó pandemia, nos vinculó a todos en un proceso de aceleramiento digital, ¿no? Y ese aceleramiento es porque ya estamos netamente desde un contacto mucho más virtual y lo que hacíamos nosotros, ¿qué era? Mirar contenido, empezar a revisar reviews, opiniones, habían como que vínculos mucho más virtuales, habían webinars, habían meetings como estos, donde pues básicamente encontrábamos nuestras dinámicas como usuarios, porque los usuarios hoy día se cuestionan todo lo que están viendo dentro de sus dinámicas. Entonces, básicamente lo que estamos hablando o estamos dirigiendo nuestro contenido son a usuarios que están informados y participan en sus propios ecosistemas. Y estamos generando información. Como usuarios digitales generamos información. Y es más, nosotros estamos generando información aun cuando estamos acostados. Yo siempre dejo el mensaje y es, pensemos qué hacemos nosotros con nuestros dispositivos de conexión digital desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar en la cama. ¿Listo? Entonces, seguramente hay unas dinámicas que nos permiten ese nivel de interacción, pero aún cuando estamos en un elemento ausente de la conexión, estamos generando información. Un tipo de información que para marketing, en este caso, empieza a ser valiosa a la hora de crear tácticas y empatarlas, por supuesto, con las estrategias pensadas en negocios. ¿Listo? Entonces, hablando un poco de esta dinámica, de estos cambios que tenemos hoy día como usuarios, pensemos en algo que es importante y es el momento cero de la verdad. ¿Qué es ese momento cero de la verdad? El momento cero de la verdad es un término acotado básicamente por Google como industria, donde lo que describe es un poco de cómo los usuarios hoy día estamos
con esas dinámicas, de encontrar información, de mantenernos informados, ¿no? Usamos la internet, usamos ese elemento digital, ese elemento virtual para encontrar información y tomar decisiones. Ese es el momento cero de la verdad. Entonces se preguntarán o nos preguntamos, ¿cuál entonces es ese primer momento de la verdad? Entonces me devuelvo otro poquito y recordemos cómo éramos analógicamente. Nosotros nos íbamos directamente a una sala de ventas a partir de un elemento clasificado además, un momento previo, pero nos encontrábamos con un elemento donde nos daban por primera vez la información. Ventajas, bondades, virtudes, todos esos amenities que tienen los proyectos inmobiliarios, en este caso, para una persona. Hoy día, cuando un usuario llega a una sala de ventas, ya tiene toda esa información. Ya ha comparado viviendas, ya ha comparado proyectos, los ha comparado desde ventajas, bondades, entornos, contextos espaciales, los ha comparado con precios, los ha comparado inclusive con la manera en que pueden adquirir esas viviendas o pueden estar habitando esas viviendas, ¿no? Son usuarios que de alguna u otra forma ya tienen un objetivo claro pensando en esa información que ya tienen previamente. Y hoy día, pues con todas las dinámicas y toda la manera en que nosotros estamos conectados, pues vemos que estas personas toman esas decisiones justamente desde el momento cero de la verdad. ¿Listo? Se enfrentan a un primer momento de la verdad, pero con una información ya muy robusta que lo que hace es tomar decisiones reales. ¿Cuál es el rol que nosotros empezamos a tener acá? Es estar presente con esos usuarios desde ese momento cero de la verdad. ¿Qué es lo que el usuario necesita revisar? ¿Qué es lo que el usuario necesita datearse para encontrar ese primer momento de la verdad? ¿Qué es lo que necesitamos para llevar ese usuario justamente a una sala de ventas, pero con una información que simplemente nos permita a nosotros es vincularlo desde la empatía? Y ya vamos a ver lo que significa la empatía hablando desde estrategias digitales. ¿Listo? Entonces, Internet arranca como una herramienta que nos permita entregar esa información previa al usuario. Entonces, deja de ser un plan familiar, deja de ser un plan de fin de semana y se convierte en un plan justamente ya definitivo de vida. ¿Y por qué en un plan definitivo de vida? Porque es un usuario que ya ha recorrido anteriormente ciertos aspectos y ciertas variables y ya está tomando decisiones. Pensemos que los usuarios, de nuevo, estamos conectados a partir de dispositivos, tenemos más de un dispositivo para conectarnos digitalmente y eso lo que hace es generar información, que es lo que desde marketing digital se aprovecha para empezar a construir estas tres estrategias previas a ese primer momento de la verdad. ¿Listo? Entonces, con un poco de datos vemos que los compradores hoy día se la pasan buscando online. O sea, antes de encontrarse en ese proceso mucho más cercano, mucho más físico, ¿no? Más presencial, están encontrando información previa, ¿listo? Y se la pasan una gran parte de su tiempo buscando online. Y de nuevo, no busca una sola vez, no busca una sola propiedad, sino tiene la facultad de poder generar omnipresencialidad a partir del uso de la internet, ¿no? Entonces podemos ver proyectos de manera virtual, podemos utilizar todo el tema de geolocalización apoyados desde los mapas satelitales que nos permiten a nosotros saber en dónde estamos ubicados y hacia dónde vamos. Y sabemos que 3 de cada 4 compradores de vivienda por lo menos están visitando diferentes portales. Aquí el dato que tenemos es que visitan al menos 4 portales para empezar a tomar esas decisiones. Y ojo, porque no significa que el visitar ese portal ya es un elemento de decisión. Es un elemento que apoya esas decisiones porque tiene que estar vinculado también a otros procesos adicionales. ¿Listo? Entonces, acá es donde encontramos esta facultad de lo que es el rol del marketing digital en las empresas o en las compañías, en esta vertical de real estate. Y es esa gran oportunidad que se tiene al aprovechar esta conectividad, al aprovechar estas dinámicas de los usuarios a las que nos enfrentamos día a día, básicamente, para volvernos atractivos. Y aquí voy a empezar a mencionar términos que seguramente los vamos a empezar a describir y es, aquí todas las estrategias arrancan a partir del usuario. El rol de marketing digital es encontrar la oportunidad para encontrar estrategias a partir del usuario y en unas metodologías que se llama el Consumer Centric Design. Y eso traducido pues básicamente es empezar a construir estrategias a partir de esas dinámicas que tenemos nosotros como usuarios. Entonces, pensemos que nosotros estamos con usuarios que son curiosos. Entonces, ya lo mencionamos, donde son usuarios que están buscando información, empiezan a buscar datos, empiezan a mantenerse conectados, a generar opiniones, pero al mismo tiempo somos usuarios supremamente exigentes.
¿Qué significa exigentes? Que nosotros reaccionamos por demanda a nuestras propias necesidades, a nuestros propios deseos. Y al mismo tiempo eso nos hace impacientes, nos convierten en usuarios que si no encontramos la información que necesitamos en donde estamos navegando, donde estamos participando, pues simplemente migro hacia otro lado. Aquí es donde aparece esta oportunidad de hacer uso del ecosistema digital. El ecosistema digital son esos medios que nos permiten justamente estar presentes en estas intenciones de los usuarios. Y cómo, por supuesto, empecemos a entender esa participación, esa intención del consumidor en tiempo real y responder a ella. Básicamente, arranca a partir de saber qué hace ese usuario durante nuestro día. Esta es la participación de marketing digital, esta es la participación de nosotros empezamos a detectar justamente todas estas señales que nos brindan los usuarios a partir de estas dinámicas y saber en qué momento vamos a generar elementos, acciones, tácticas que nos permitan ser atractivos para estos usuarios. Entonces, utilizamos ecosistemas donde los usuarios están presentes. Es así. No es exclusivo que un medio es para real estate. Los medios exclusivos para real estate es donde están nuestros usuarios interesados en buscar vivienda. Eso es importante detectarlo, que utilizamos ciertas facultades desde las tecnologías para saber que nosotros estamos presentes en esas búsquedas, ¿no? Tenemos que hacer es encontrar ese journey de usuario, ese consumer journey, de saber cuáles son los medios donde está conectado, en qué momento se está conectando y cuáles son las dinámicas que hace, con quién toma decisiones y esas personas con las que toman decisiones también, cuál es su propio ecosistema. ¿Listo? Entonces, lo que hace esto es que el recorrido de un cliente, ese consumer journey, cada vez es más complejo, pero es complejo a la toma de decisiones y con el uso de marketing digital, de las estrategias de marketing digitales, donde reunimos todas estas intenciones, donde reunimos todas estas señales y empezamos a encontrar las metodologías y el método para llegar de manera correcta a esos usuarios. Porque la principal premisa que nosotros tenemos desde marketing digital, ¿cuál es? Es llegar a ese usuario ideal, en ese momento ideal, con un mensaje relevante. Esa es básicamente una triada, es una ecuación que resuelve lo que es marketing digital, en este caso para real estate. Es saber que es un usuario que tiene una intención de compra, de inversión, de habitación, de deseo y necesidad. ¿Cómo lo abordamos a partir de sus dinámicas dentro de su ecosistema digital? Porque no es el ecosistema de las compañías, sino es el ecosistema del usuario donde vamos a empezar a impactarlos con mensajes relevantes. ¿Y qué tipo de mensajes relevantes son los que hay? Es de acuerdo a sus gustos y preferencias. Entonces, seguramente hemos escuchado que nosotros abordamos todo este proceso de medios a partir de los intereses, de la segmentación y todos estos aspectos que nos vinculan a un usuario. Y ese es el usuario el que nos deja esas señales. Entonces, esta naturaleza, o sea, todo lo que es inherente al usuario, desde lo que empieza a tomar y a calcular de sus dinámicas, empieza a transformarse en estrategias desde un sentido propio para los negocios, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros empezamos a facultar justamente dentro de este proceso de encontrar este usuario ideal en el momento ideal con un mensaje relevante? Empezamos a implementar, pues, elementos, metodologías de la innovación, un poco pues para empezar a entender a estos usuarios y saber en qué etapa de su recorrido están, ¿no? Entonces, marketing digital lo que hace es facultar y empezar a generalizar en etapas desde algo que se llama la empatía. Entonces, hace unos minutitos atrás les dije, vamos a ver qué es la empatía. La empatía es justamente empezar a recolectar toda esa información que tienen los usuarios. Es empezar a hacer presencia justamente con base en esa información que nos dan los usuarios. Y pues la empatía empieza a extraer justamente esas características, esas facultades, esas necesidades, esas proyecciones que tiene un usuario a la hora pues de tomar decisiones para real estate. Eso nos resuelve justamente como que en estos tres elementos, desde el funnel de growth, como lo mencionamos hace un rato, y es saber de nuevo, ¿cuál es el recorrido que tiene nuestro usuario desde una etapa de curiosidad? Está soñando por primera vez, está viendo por primera vez, en dónde está viendo, a través de qué medios y qué canales está viendo, está entrando en una etapa ya posterior a shop, que la etapa shop es donde ya el usuario empieza a tomar muchas más decisiones cercanas a sus propias facultades, desde los ingresos económicos, desde su posición geográfica, desde su posición familiar, porque todos esos son vínculos y son señales que nosotros tenemos. Y por supuesto, esos usuarios que ya están mucho más abajo, mucho más cercanos a esa etapa de compra. ¿Y con qué sentido hacen esa etapa de compra? Entonces, encontrar este usuario ideal,
en el momento ideal. El momento no solamente es un elemento de tiempo, sino de ecosistema, como lo hemos planteado, y generar un mensaje relevante de acuerdo a esas etapas donde está el usuario. Entonces, es atraerlos a partir de ciertos mecanismos con base en sus propias dinámicas. Y la empatía digital arranca a partir de eso, de esas propias señales que tienen los usuarios, y ahí es donde empezamos a tener ciertas definiciones. Unas definiciones de lo que nos permite es unificar información de estos usuarios que hemos adaptado dentro de nuestra etapa de empatía. Empezamos a quedarnos con lo que aporta valor justamente dentro de un nivel estratégico y lo empezamos a llevar a nuevas perspectivas. ¿Cuáles son esas perspectivas que se tienen? Desde el marketing digital es capturar demanda. ¿Qué significa capturar demanda? Es estar presente en las búsquedas de los usuarios. Es estar presente cuando un usuario hace uso de un motor de búsqueda, hace uso de una red social, hace uso de un ecosistema donde debemos estar presentes. Los usuarios ya nos empiezan a conocer y nos están buscando. O son usuarios que no conocen nuestra marca, pero están buscando a partir de sus propios impulsos y necesidades. El otro factor es crear demanda. ¿Y qué es crear demanda? Crear demanda es empezar a generar elementos de persuasión. Nos devolveríamos como un poco en el tiempo en las acciones que se hacía desde la publicidad de los años 50, la era dorada de la publicidad, pero es empezar a utilizar todo ese feeling, ¿no? Toda esa información que capturamos del cliente, del usuario, y convertirla en elementos de feeling, de simpatía, para que ese usuario pues tenga propiedades. Entonces ahí es donde utilizamos otro tipo de medios que nos permiten, por supuesto, llegar a ese push, hacerle presión al cliente para mostrar esa visibilidad de lo que nosotros estamos ofreciendo como negocio. Es saber que dentro de sus propias consideraciones estamos entregándole elementos para sus búsquedas naturales. ¿Listo? Que no se sienta que es publicidad impuesta, porque pues siempre digamos que dentro de nuestras dinámicas estamos expuestos a recibir un poco de invasión desde la publicidad, pero no. Aquí lo que estamos haciendo y lo que hace marketing digital dentro de su rol es capturar estas señales y hacer que eso haga parte de ese ecosistema del usuario, que haga parte justamente de sus propias necesidades. Y que es importante aquí dentro de también esta ecuación es medir el impacto. El medir nos permite tomar decisiones. Es saber que si los usuarios dieron clic a un anuncio, hicieron una búsqueda, hicieron una visita en nuestros portales, pues básicamente empezamos a capturar toda esta información, a refrescarla, a analizarla y por supuesto empezar a encontrar estas dinámicas que nos permiten llegar a ellos de la manera correcta. Recordemos que la ecuación principal es usuario ideal, momento ideal, mensaje ideal. ¿Listo? Y ya digamos que dentro de la construcción de las estrategias y de los elementos accionables, desde estas tácticas que empezamos a rondar un poco dentro de lo que es real estate, pensando en objetivos de negocio, es simplemente pensemos qué es lo principal. Empecemos a priorizar y empecemos a generar prototipos justamente de lo que es prioritario para nosotros. Entonces pensemos un momento es, ¿quién creen ustedes que fue primero? ¿El negocio, el cliente o el consumidor? Si bien tenemos claro que los proyectos arrancan justamente desde un elemento de negocio, donde pues se encuentran sus procesos, proyectos, puntos de equilibrio y demás, pero realmente esos puntos de equilibrio vienen ¿desde dónde? Desde el consumidor. Y el consumidor es el que está justamente en esas dinámicas. El cliente viene después, porque hay siempre como una leve confusión entre lo que es un cliente y un consumidor. Un cliente es esa persona que ya tuvo una transacción con mi proyecto. El consumidor es el que está ahí latente, al que nosotros necesitamos considerar. Y ojo, porque aquí hay algo importante, y es también detectar en el momento ideal cuando ese cliente se convierte nuevamente en consumidor, porque es un cliente que posiblemente necesita reinvertir, necesita reinventarse, y justamente es donde empezamos esas etapas de ideación, ¿no? Esas etapas de ideación que nos ayudan a generar como un sinfín de soluciones para poder capturar nuevamente la atención de este cliente. Y ya pues empezamos a irnos a ese elemento del testeo. El testeo es el testing, esas pruebas A/B, esas pruebas justamente ejecucionales que nosotros tenemos desde marketing y desde nuestra facultad para implementar metodologías para de nuevo llegar a ese usuario ideal. En real estate, ¿quién vendría siendo ese usuario ideal? Son esas audiencias que o tienen su deseo, su sueño de tener vivienda, de cambiar de vivienda, de cambiar de espacio, o para esos inversionistas, ¿no? Esas personas que están modificando sus portafolios de inversión y utilizan a real estate, el factor inmobiliario para poder robustecer su portafolio de inversiones. ¿Cuáles son esos momentos ideales? Los medios propios. ¿Cuáles son los medios propios? Los medios de cada uno de esos proyectos, los medios que se utiliza para conectarse con esos usuarios. También tenemos los medios pagos, que justamente
esos elementos que se utilizan adicionales para atraerlo a partir de tecnologías a esos usuarios y con los mensajes ideales, es llegar a la vivienda ideal, la inversión ideal, la oportunidad, resolver tus sueños y demás, dentro del marco, por supuesto, de planeación estratégica. Y aquí, pues es donde empezamos a encontrar esa facultad de dónde estar presente en el usuario. Entonces, a nivel metodológico y junto con los equipos de marketing, lo que nosotros hacemos es algo que se llama escribir cartas de amor. Digamos que se resuelve mucho más en inglés, que significa love poem. ¿Y qué significa este love poem? Es detectar los ejercicios que hacemos y el medio donde nos encontramos. Entonces, si resolvemos el acrónimo es love, es de listening, de escuchar, de nuevo, la empatía con el cliente. El O de owner, de apropiarnos, de hacer sentir que esto es una conexión, un vínculo que tenemos con el usuario, es personalizar el valor que tiene para él el poder adquirir una vivienda. La V de visibilidad o visibility, es que de nuevo, estar presentes cuando ellos nos están buscando o estar presentes en su ecosistema. Y la E de engagement, que es mantener ese vínculo, ¿no? Es fortalecer ese compromiso que tenemos. Y el POEM es definir los medios. Entonces están los medios propios, los medios pagos y los medios ganados. Entonces, ¿cuáles son esos medios propios? Nuevamente, son los perfiles de cada proyecto, de cada constructora, los perfiles de cada inmobiliaria, es el ecosistema que se maneja per se, donde está recibiendo información propia a sus usuarios. Pero están también los medios pagos, que aquí es mucho más robusto porque es donde utilizamos esos medios que nos ayudan a llegar a esas audiencias a las cuales nosotros no teníamos pensado llegar. Entonces, utilizamos medios como nuestro ecosistema de Propit, estar presentes en diferentes portales, de nuevo, estar presentes en las búsquedas de los usuarios, apalancarnos por herramientas de medios pagos como lo que son Meta, lo que son Google Ads, para, de nuevo, apoyar justamente a este otro nuevo ecosistema donde están presentes la mayoría de nuestros usuarios. Hay usuarios que de alguna otra forma no están en un elemento de intención primaria, sino que lo que hacemos es generarla a partir de qué? De ese mensaje relevante. Y están los medios ganados, que los medios ganados se empiezan a resolver de quiénes están hablando de mis proyectos, quiénes son los que empiezan a recomendar, porque de nuevo, los usuarios comparten experiencias y es saber que abordamos los medios necesarios en donde los usuarios están compartiendo experiencias. ¿Listo? Es generar toda esa facultad un poco del scamper. El scamper es como que empezar a sustituir, combinar, para hacer mucho más atractivo, modificar el mensaje, que no se sienta como publicidad, sino que se sienta mucho más como una competencia. Entonces, las marcas y todo el ecosistema inmobiliario, pues básicamente empiezan a utilizar este momento cero de la verdad apalancado de estos medios. Pues de nuevo, unos accionables de escuchar al usuario, ser simpático con él, básicamente empático, empezarlo a atraer dentro de unas propiedades o unos vínculos de proyectos y pues utilizar unos medios que nos ayuden a apalancar ese mensaje. ¿Listo? De nuevo, entre más robusta sea nuestra presencia digital, y ojo, porque más robusta no significa estar en todos los medios posibles y existentes, sino es estar presente en las conexiones que tienen los usuarios con nosotros. Es utilizar las ubicaciones que tienen mayores oportunidades de entablar como esa conexión y entablar justamente ese vínculo que tenemos nosotros como usuarios. Y es empezar a resolverlo desde esas 5 reglas o desde esas reglas que se tiene a la hora de, por supuesto, conectarnos con nuestros usuarios, y es desde el conocimiento de nuestro cliente, el conocimiento que nosotros estamos extrayendo, es utilizar ese elemento de experiencia, de compartir experiencias. Entonces, es utilizar la información del cliente para llegar al cliente. Suena un poco redundante, pero es así. Estamos pensando en el usuario, estrategias pensadas en el usuario. Y, por supuesto, resolver los problemas mientras nosotros estamos ejecutando, ¿no? Los problemas no es un problema desde el nombre, sino es resolver cuál es esa necesidad de búsqueda que tienen los usuarios. Entonces, lo que hacemos es aprovechar estas señales, todos esos datos que nos brindan nuestros usuarios en cada una de sus dinámicas, en cada una de sus etapas, desde la etapa de curiosidad hasta la etapa cercana de compra, empezamos a formular y a formar, por supuesto, acciones estratégicas desde marketing digital. Podemos empezar a crear modelos de acción, o sea, básicamente acciones ejecucionales. Creamos modelos predictivos y empezamos a resolver. El responder preguntas es resolver para los usuarios. Empezamos a combinar estos datos que pues vienen desde ¿quién? Desde el mismo usuario. ¿Pensados en qué? En un objetivo de negocio. Entonces, un poco a manera de resumen es,
cómo nosotros desde marketing digital empezamos a entender las señales que tienen los usuarios a partir de sus dinámicas actuales dentro de un ecosistema digital, lo convertimos en información relevante aplicada a estrategias, ejecutada dentro de los elementos tácticos para llegar a nuestros objetivos de negocio. Pensemos un poco que ya la transformación digital no es uso netamente de la virtualidad, no es tener redes sociales, sino es tener un dispositivo en el cual estoy viendo series, documentales, donde estoy viendo información, sino es cómo utilizo todos esos elementos, cómo utilizo todo ese insumo de la conectividad para empezar a transformar mi negocio desde cuestiones de visión, desde estrategia, de empezar a entender culturalmente, socialmente a nuestros usuarios ideales, nuestros usuarios a los que queremos llegar y por supuesto, todo arrancando desde estas estrategias, desde la empatía y desde el conocimiento de nuestros usuarios. Un poco para finalizar, y en palabras de Larry Page, él es uno de los co-creadores de Google y es, enfoquémonos en el usuario y ellos harán todo por nosotros. Básicamente, harán que nosotros los sigamos y creamos estrategias pensadas en ellos. Aquí venimos con nuestro panel de preguntas. Juli, no sé. Gracias, Dani. Sí, tenemos un par de preguntas que habían quedado a lo largo mientras tú ibas hablando para no interrumpir. Emiro Beltrán nos estaba preguntando desde Colombia que si nos puedas contar un poquito de dónde salían los datos o, digamos, la información que contaste más hacia el inicio, si es información abierta que ofrecen, digamos, cada uno de los medios, por decirlo así, pero generó curiosidad un poco de dónde sacábamos esa data. Listo. Los datos, por supuesto, desde marketing o desde nuestro equipo de marketing tenemos información abierta e información propia de nuestros medios, ¿no? Es la facultad que nosotros tenemos desde Propit, de todo la data que nosotros estamos recibiendo de audiencias. Digamos que Propit como holding de portales nos brinda justamente esa facultad de poder saber en dónde están nuestros usuarios navegando, tiempos de navegabilidad. Contamos con herramientas que nos permiten saber si es un usuario que simplemente está en curiosidad o ha tenido un contacto anterior a. ¿Listo? Entonces están las dos oportunidades. Es información abierta y es información propia de nuestras plataformas y nuestras audiencias. Perfecto. Súper. En el chat había un par de manos levantadas. Yo les pregunté por interno si querían dejar sus preguntas para que las respondiéramos en este espacio, que es el momento donde íbamos a atender las dudas. Gracias, Emiro. Bueno, que quedó muy contento y quedó con ganas de saber un poco más. Esa es justamente la idea. Sí, había, me acuerdo por acá, otra persona que había dicho mientras la encuentro. Si hay alguien que quiera dejar sus preguntas vía el chat mientras tanto, Lilian era una de las personas que creo que tenía alguna pregunta. Lilian, si estás por ahí, quieres dejarnos tu duda, es el momento para que la podamos atender. Y Paola Riofrío también, de RIMAX. Las invitamos a que si tienen todavía su duda, nos la dejen a través del chat y a las demás personas que también quieran preguntarnos algo. Acá tenemos un par de cosas. Que si enviaremos el PDF o la información, hay varias preguntas alrededor de eso, no de la charla, sino de eso. Sí, vamos a estar compartiendo la información vía email muy seguramente. Más adelante les estaremos contando dónde la van a poder consultar, entonces estar muy pendientes de su mail y de nuestras redes sociales para también poder darle seguimiento a dónde van a encontrar tanto este webinar como el webinar anterior, que fue el webinar de data, y también los webinars futuros que tendremos durante el mes. Aquí está Inmobiliaria Yangali, dice buenos días, en el mercado existen portales inmobiliarios como A Dónde Vivir, Urbania, y que ellos tienen gran presencia. ¿Cómo podemos competir con ellos? Me imagino que está apuntada la pregunta más hacia que son los líderes del mercado y cómo tenemos oportunidad de precisamente entrar a competir con ellos. Dani, si quieres dar ahí algún... Listo, estas son preguntas que de alguna u otra forma generan, más allá de una respuesta única, es un reto importante y es saber qué diferenciales tenemos nosotros como marca, como Propit, versus las marcas que nos acabas de mencionar. Siendo líderes de mercado es dependiendo ese tipo de acciones que también se puedan tomar posteriores a ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que ellos tengan presencia en algunos espacios, pero aquí las facultades que nosotros tenemos como marca es como ese holding de portales que están apalancados
de aprender a segmentar nuestras audiencias. O sea, una audiencia mucho más segmentada, una audiencia mucho más dada a estar en cada una de esas etapas, nosotros las estamos vinculando con cada uno de nuestros portales. Entonces, recordemos que esa presencia digital no se trata de ser lo más robusto, sino lo más estratégico. Es llegar al usuario ideal en ese momento ideal con un mensaje relevante. Y eso es lo que construimos nosotros, ¿no? A partir de las señales que nos dejan nuestros usuarios, con esa información que tenemos externa, con la información que tenemos interna, poder construir elementos tácticos para llegar al mensaje ideal y cumplir con los objetivos de negocio en este caso. No te escucho, Juli. Perdón, estaba silenciada, Dani. Oscar Russo nos hace una pregunta y nos dice, ¿qué medio es más efectivo para captar clientes interesados en nuestros inmuebles? Los portales como Propit, A Dónde Vivir, Urbania o Marketplace de Facebook, como apuntando hacia qué medios recomendamos para tener mayor visibilidad. Listo. Digamos que darte una recomendación sería un poco irresponsable de mi parte, decirte más estos que nosotros. Lo que yo te puedo decir aquí es que desde los ejercicios que hacemos internamente como marca, es encontrar esas señales que tienen los usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente estamos llegando, o sea, si recuerdas un poco el funnel de growth, no es solo a los curiosos, no es solamente a los que van a cotizar o solamente a los que van a comprar. Lo que nosotros hacemos es un tratamiento de audiencias donde estamos reflejando en cada etapa las acciones necesarias y pertinentes para llegar a esos usuarios. Entonces, evidentemente, el usuario es el que nos indica cuál es el elemento más relevante para él, ¿no? Si es un portal como los de Propit, los de Urbania, el Marketplace de Facebook y demás. Pero digamos que la facultad que tenemos nosotros es que tenemos información inclusive de las mismas plataformas donde hay más usuarios activos como son un Facebook, un Instagram, todos los motores de búsqueda de Google y asociados, su red de display, sus redes de video con YouTube y demás, y esas señales son las que nos indican a nosotros para llegar al usuario ideal. Esas señales son las que nosotros empezamos a implementar y las empezamos a trabajar de manera eficiente y eficaz para llegar a un usuario mucho más cercano a esos objetivos de negocio. Si lo que yo necesito es generar presencia de marca, pues utilizo los elementos donde están los usuarios para que vean mi marca. Pero si necesito llevar un usuario que está mucho más cercano a una transacción, simplemente pues utilizo los medios necesarios para llegar a esa transacción. Por eso era acá como un poco la metodología que nosotros usamos de escribir poemas de amor. Entonces es saber, entender estas señales y saber qué medios son necesarios para ellos. Nosotros contamos con un holding de portales donde están presentes diferentes usuarios. Para el usuario es indiferente si somos del mismo portal o no. El usuario busca información en diferentes formas y nos apalancamos también de medios pagos como Google y como Facebook para encontrar esas señales directas del usuario. Y no es encontrar un mensaje directo de cómprame, vale tanto, sino saber cuál es el mensaje que ellos, la señal que ellos nos han dado para generar un mensaje relevante. Súper. Gracias, Dani. Hay otra pregunta más que hace alusión hacia si Propit es una PropTech. Sí, yo te complemento acá, Dani, yo diría que sí, en términos de lo que se define como una PropTech, Propit trabaja en contribuir al desarrollo a partir de tecnología para todo lo que tiene que ver con servicios del real estate. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí nos consideraríamos una PropTech en la medida en que estamos trabajando todo el tiempo en desarrollo de producto y usando la tecnología a nuestro favor para facilitar todo lo que tiene que ver con transacciones, visibilidad, alcance y demás en el mundo del real estate. Entonces, yo diría que sí. Listo. Y aquí hay una pregunta, Dani, adicional. Dice, considerando el aumento de usuarios en TikTok, ¿recomiendas el uso de este canal para vender real estate? ¿Y qué tipo de contenido sugieres en caso de que sí lo sugieres? Listo. Digamos que hay que tomar en cuenta que estos vienen siendo simplemente herramientas, plataformas donde está presente el usuario. Digamos que estaría muy alineado a la construcción de estrategias pensadas en el usuario, pero no olvidemos esta palabra, estrategia. ¿Para qué nos sirve TikTok? Si es un elemento de contacto directo o es un elemento de contenido para hacer estrategias de contenido, que pues básicamente es como un poco la naturaleza de este medio. Hoy día TikTok también tiene como que su portal un poco de pauta paga, pero es, de nuevo, alinearlo a una estrategia. No te puedo decir no, no te puedo decir sí,
Digamos que si tu estrategia está enfocada en generar contenido para, digamos, llegar a tu brand awareness, para tener como más visibilidad de tu marca y ajustarlos de nuevo o apoyarlos de nuevo con otros elementos, otros medios para ajustarlo en tus objetivos de negocio, sería un canal ideal, ¿no? Pero de nuevo, es para qué te sirve la herramienta. No es exclusiva, pero es para qué te sirve, en qué te apoya dentro de tus estrategias de negocio. Pero si fuera a Perfecto. recomendarla, con un contenido bien realizado, puede funcionar. Ahí hay una respuesta complementaria a la pregunta que hacía anteriormente Javier y otro asistente dice que en su caso pues ha servido sin duda que hay un colega que está impactando y promocionando propiedades a través de TikTok. Bueno, súper. Si hay alguna duda final, si hay alguien más que tenga algo en su mente que no quiera dejar pasar, los invitamos a que lo hagan en este momento. Mientras tanto, Dani, si me ayudas dándole ahí un enter al siguiente. Primero agradecerles por su asistencia y su participación y que siempre es muy importante para nosotros. Como ya les comenté, vamos a estar compartiendo el contenido. Está pendiente también compartir el contenido anterior, que era un punto que nos decían anteriormente y sí lo vamos a hacer. Van a quedar alojados todos los contenidos en un sitio que les vamos a compartir más adelante. Invitarlos a que nos sigan porque por acá a través de nuestras redes sociales van a poder seguir estando pendientes de las siguientes fechas para los siguientes webinars, así como les mencioné al comienzo también mucho contenido de valor que estamos generando con información que manejamos, disponibilizándola todo el tiempo para ustedes a través de nuestras redes sociales. Mientras eso, entró otra pregunta. Manuel Villarreal, buenos días. ¿Es posible contar con un filtro eficaz que detecte teléfonos y correos falsos que se reciben en la bandeja de entrada? Pues es una buena anotación, Manuel. Sin duda nos llevamos ese punto para revisarlo internamente y poderlo escalar de pronto con alguien de producto y tomar esta recomendación para ver y poder solucionar esto como una solicitud que están haciendo de parte del lado de usuarios, que siempre es muy valioso. Creo que no queda nada pendiente. Manuel fue la última, sí, correcto. Súper. Entonces, pues, no siendo más, les agradezco de nuevo por su participación. Dani, muchas gracias a ti por tu tiempo y no A olviden ti, Juli. seguirnos para que estén pendientes de nuestra siguiente edición. Una buena mañana para todos. Feliz día para todos. Muchísimas gracias por su asistencia y los esperamos en los próximos. Gracias, adiós.